Bien, buenos días. Acá también esperando para poder iniciar nuestra semana 13 sobre los fundamentos de investigación. Ya hemos visto bases esenciales, ya ustedes han planteado el problema, ya tienen sus objetivos, se ha visto lo que son variables. Hoy vamos a trabajar los antecedentes que ya les expliqué y hoy trabajaremos los términos básicos. Así que esperar un momento que se conecten a esta clase. Bien, en vista de que no ingresa, explicaré el tema sobre los términos básicos, ¿ya? Eh, Acá en Fundamentos, cuando nosotros hablamos de técnicos básicos, términos básicos, tenemos que hacer alusión pues a lo que hemos realizado en las bases teóricas o en el marco teórico. El marco teórico, como les dije, era la parte conceptual de mi proyecto. Ustedes están elaborando un proyecto y los términos básicos están relacionados a qué parte o qué términos voy a extraer de mi marco teórico para de esta manera poder contextualizarlo ahora. Esta actividad, jóvenes, se tiene que realizar con el trabajo de ustedes. Yo debido de revisando ese marco teórico y de allí sugerir, de acuerdo a lo que ustedes determinan, qué palabras puedo extraer y qué importancia tendrá esa palabra, ¿no? ¿Por qué la extraigo? ¿Qué características propias merecen estar de acuerdo a su definición, merecen estar en el marco teórico? Pero, ¿qué es los términos básicos, no? ¿A qué recurren los términos básicos? Bueno, es que los términos básicos consisten en dar significado preciso y según el concepto y según el contexto, aquellos conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema y los objetivos formulados. ¿Cuáles son tus variables? La dependiente, la independiente. Por allí tenemos que empezar a definir de manera concreta el término, ¿ya? Entonces recordamos, tenemos que considerar mis variables. El grupo de acá estaba haciendo sobre uso de guantes, ¿verdad? No recuerdo muy bien, era el uso de guantes
y creo que era una manera de no evitar, para evitar contaminación, algo así era, no recuerdo. Entonces, los guantes, de hecho, van a tener que ser, o ese uso de guantes, van a tener que ser definidos dentro de lo que es mi definición de términos básicos. Eh, ¿Para qué sirve esta terminología? Para las personas que lleguen a una investigación conozcan el significado con el que se va a utilizar el término concepto a través de toda la investigación. Ese término concepto a lo largo del trabajo de investigación que ustedes están realizando. Esta definición se refiere a aquellos términos que no son definidos en el marco teórico. Eso sí, yo no puedo estar repitiendo lo mismo que esté en el marco teórico, porque ya no tendría sentido, ya no sería un término básico. Recurrimos preferentemente a términos que de manera permanente aparecen en el proyecto, pero que no lo tengo definido de manera amplia ni definido en el marco teórico. Esa es la gran diferencia. O sea, yo no puedo hacer un copia y pega de lo que está en mi marco teórico y trasladarlo a mis términos básicos. No, para nada. En algunas tesis, si ustedes observan, se han hecho revisión para poder tener un alcance mayor, lo vamos a encontrar como marco conceptual, porque es el marco de concepto. La definición de estos términos tiene que ser precisa, tiene que ser concreta y nosotros pedimos la definición de 15 términos. El problema que lleva a cabo la definición de conceptos es el de que muchos de los términos que se utilizan en las ciencias sociales son tomados de un lenguaje vulgar, o sea, darles un significado sin el contenido investigativo ni científico que éste merece. Estos conceptos pueden estar estrechamente ligados a objetos y a los hechos que representan. Por eso, cuando se define, se busca asegurar que las personas que lleguen a una investigación conozcan perfectamente el significado con el que se va a utilizar el término o conceptos a través de toda la investigación. Bien, entonces ya estamos entendiendo la importancia que tiene los términos dentro de el marco teórico. Pero, ¿qué es la definición de términos básicos? Consiste en dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema formulado, ¿ya? En el problema formulado. En tal sentido, viene a ser la aclaración de la forma en que se utilizan las palabras o conceptos utilizados para identificar y formular el problema, ¿ya? También tiene que ver que este concepto, ¿no? Que está generando ese problema. En el caso de los guantes, podemos hablar nosotros acá de estéril, que es una palabra básica que puede ir allí. Podemos hablar de quirúrgicos, podemos hablar de vencimiento, ¿no? Lote de vencimiento y todos aquellos puntos que involucran el uso de guantes. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Solo se definen los términos que presentan ambigüedad, o sea, cuando tienen dos significados distintos. ¿Ves? Dice acá, o los que tengan significados distintos a las de uso común, lo cual es necesario para la comprensión del lector. Si no hay muchas palabras que tienen infinidad de significados o muchos significados, entonces, si presentan, esos son términos ambiguos, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que definirlos para que estos se puedan entender claramente, ¿ya? La definición de términos básicos, eso sí, tiene que ir en estricto orden alfabético. No se deben emplear definiciones tomadas de diccionarios comunes, pues las definiciones serían de uso común, más no técnicas. Sí, y tiene que estar orientado evidentemente a la carrera profesional. De repente, un término en salud no puede ser igual que un término en ingeniería, ni un término en educación. Entonces, tenemos nosotros que ver que ese término o esa definición esté íntimamente ligada a lo que estamos dando a entender en ese marco teórico, en lo que queremos nosotros ofrecer al lector encontrado en ese marco teórico. Erróneamente se tiende a confundir a la definición de términos básicos con glosario. Por tal razón se establecen las principales diferencias. Cuando nosotros leemos una obra, generalmente vamos a encontrar vocabulario glosario
para poder entender una obra, ¿no? Por ejemplo, yo estoy leyendo una obra y de pronto dice eh, que se cayó o rodó por el precipicio. ¡Wow! ¿Qué es precipicio, no? O por el acantilado. Es un acantilado, entonces esa palabra de hecho debe estar especificada en ese vocabulario glosario que me va a permitir la continuidad de esa obra, ¿no? Entonces, que entender por acantilado, ¿no? Para poder seguir siguiendo la trayectoria de la lectura que estoy haciendo. Los términos básicos contienen solamente los vocablos o expresiones inmersas en el problema de investigación. De allí que dice que hay que definir términos parecidos o que tengan el mismo significado, ambiguos, porque estos términos solo están en mi proyecto o el contexto que yo le estoy dando, ese significado del término está dentro del proyecto, ya en el planteamiento del problema, está de repente inmerso en los objetivos, en fin. Puede ubicarse luego del planteamiento del problema en el marco teórico. En el caso nuestro, ¿dónde está ubicado? En el caso nuestro está ubicado en el marco teórico. En cambio, un glosario contiene los vocablos de difícil comprensión en una obra, ¿ya? Aquellos que no se entienden dentro de una obra, como les expliqué, el caso de precipicio, el caso de acantilado, tienen que estar dentro de esa obra. Y el glosario sí se ubica al final de una obra. En cambio, nuestro marco teórico no. Recordemos, esos conceptos básicos va a contener solo vocablos o expresiones que están dentro de mi problema y se van a ubicar generalmente en el marco teórico. Bien. Lo que hace un momento decía, ¿no? De que muchas veces se emplean definiciones tomadas de diccionarios comunes, pues estas definiciones son más de uso común, no técnicos. Es por ello la importancia de conocer la diferencia entre términos básicos y glosarios. ¿Ya? No exceder más de, dice, no exceder más de 7 líneas, eso sí, cuando nosotros hacemos una definición de esos términos, que esos términos no, yo no puedo poner un concepto de más de 7 líneas, es lo que nos dice la forma de definirlos correctamente. O sea, yo defino el término, pero no me excedo de 7 líneas, sino que estaría haciendo ya, dando un concepto inmenso. Solicitamos 15 términos y acá no se enumeran, sino se ponen en viñetas. Bien, entonces, ¿cuál es la actividad planteada? Deberás realizar la siguiente actividad, lo debes de enviar al área de tareas, que son 15 términos extraídos de las bases teóricas y de acuerdo al libro virtual en la página 128, cómo se definen los conceptos. Jóvenes, este tema de marco teórico era un tema para que nosotros trabajemos acá en conjunto, ¿ya? No podemos seguir avanzando de esta manera. El trabajo es un trabajo compartido. Si ustedes tienen la oportunidad de estar en un aula virtual, de poder, y este es un tema de recuperación, es un curso, es una unidad didáctica, perdón, de recuperación. Entonces tienen que ver las formas para nosotros poder trabajar. Ya se me está haciendo a mí complejo ya estas últimas semanas, pero necesito yo cumplir con la función que me ha encomendado la institución, que es la de trabajar cumpliendo pues mi sílabo. Pero ¿dónde les voy a revisar y ahorita si no hay ninguno acá? ¿Dónde me fijo ese marco teórico? Bien, entonces yo estoy acá desde las 9:30, miren qué hora es, y no, pues no están aquí en aula. ¿Cómo trabajo yo? Yo también tengo mis tiempos, mi tiempo destinado para la institución, tiempo que debo de cumplir. Entonces, a terminar ese marco teórico con la definición de términos básicos. Recordemos que primero son los antecedentes, que les enseñé, les expliqué cómo sacaban los antecedentes. Luego viene el marco teórico, que les dije, o las bases teóricas, de dónde saco el tema, ¿no? ¿Qué considero? ¿Qué puntos deben de ir allí? ¿Qué es lo que han debido de haber realizado? Y ahora pues cerramos ese capítulo con los términos básicos. Como su nombre mismo lo dice, básicos, que van a ser esenciales, van a ser elementales, ¿ya? Para poder conocer con precisión el proyecto.
porque esos términos elementales, de hecho, que están involucrados dentro del problema que se está investigando. Así que a ordenarse, a cumplir con los espacios, ¿ya? Porque esta hora que van a ingresar, ya les decía, a cumplir con los espacios para poder completar satisfactoriamente esta unidad didáctica. Vuelvo a decirles, esta unidad didáctica es un curso que están desaprobados, entonces tienen una doble obligación, triple obligación de ingresar para poder completar, para yo también realizar mi trabajo docente de manera correcta. Bien, para los jóvenes, buen día. Dejar de compartir y tengo que salir siendo 10:55 de la mañana y no tengo a ninguno acá. Finalizo.